semiotización del mundo. Es a partir del cuerpo que empezamos a darle significado y sentido al mundo, ¿verdad? He escrito un libro sobre esas semiotizaciones del mundo a través del cuerpo, y el libro se llama La Corposfera, un poco para dar la idea de la esfera corporal que penetra todos los escenarios de la vida cultural y natural. A medio camino entre el mundo natural y el mundo cultural, el cuerpo hace de ellos un solo escenario, pues a ambos, al mundo natural y al cultural, el cuerpo les da sentido, les da significado. Por estas y otras razones nosotros nos empeñamos, la sociedad humana se empeña en promover, cuidar, modificar, adaptar, embellecer, destruir cada vez más nuestro cuerpo. Él es, además, nuestra carta de presentación en el mundo. Cuando nacemos, pero también cuando conocemos a alguien, cuando nos presentamos ante alguien. Les voy a pedir permiso para quitarme, ¿cómo se llama esto? El saco. Nosotros le decimos el paltó. Pero debe ser que hoy estoy más nervioso que el miércoles porque estoy sudando, así que me voy a permitir quitarme esto. Bueno, muy bien. Siguiente, por favor. Tradicionalmente se ha afirmado que de las conocidas 6 funciones del lenguaje, los estudiantes de comunicación deben conocer las 6 funciones del lenguaje de Jacobson. Jacobson decía, lo vemos en comunicación, ¿verdad? Jacobson hablaba de la función referencial, la función conativa, la función poética, la función metalingüística, etc. Entonces siempre se había dicho que el discurso publicitario privilegiaba la función conativa y la referencial. La función conativa, ¿por qué? Porque la función conativa se basa en el modo imperativo del verbo, ¿no? Es la función que nos dice, compre, haga, cállese, míreme, présteme atención. No, yo sé que allá me están prestando atención. Entonces, siempre decíamos, el discurso publicitario es una realización de la función conativa del lenguaje. Y decíamos que era referencial porque el discurso publicitario debe describir el producto de la manera más eficiente, más atractiva, ¿verdad? El producto o el servicio, porque la publicidad también vende servicio. Entonces, siempre hemos dicho que cuando yo era profesor de comunicación y lenguaje, cuando era joven, soltero y feliz, mi esposa dice que lo único que me queda de eso es feliz. Bueno, cuando yo enseñaba comunicación y lenguaje y enseñaba las funciones referenciales, hablaba de esas 2 funciones, pero hoy día la publicidad explota mucho otras funciones de las propuestas por Jacobson. El discurso publicitario, se decía, debía ser ajeno a las ambigüedades y a la estetización. Por el contrario, debía conminar al consumo, función conativa, y describir y presentar el producto o servicio de la manera más directa, clara y precisa. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado, como vamos a ver. Un mensaje ambiguo corría el riesgo de provocar decodificaciones incorrectas. Ahí faltó una S. Decodificaciones incorrectas por parte de los posibles consumidores. Muy bien. Sin embargo, hoy hemos visto que buena parte del discurso publicitario incorpora dispositivos semióticos propios de las funciones poética y emotiva del lenguaje. De manera que el discurso publicitario es mucho más rico de lo que fue en sus orígenes, cuando era fundamentalmente referencial y conativo. También muchos anuncios publicitarios apelan a la interrogación e interpretación y no a la simple referencia directa al producto. Esto ténganlo un poquito en mente allí, porque justamente vamos a hablar de una publicidad que es ambigua y que corre el riesgo de no ser entendida. Y les voy a proponer un par de mensajes publicitarios que yo creo que ustedes no van a saber de qué están hablando. Al menos mis alumnos en la Universidad de Lima, a quienes les presentamos esos 2 mensajes, no pudieron adivinar a qué se refiere, qué producto vendía ese mensaje. Ya lo verán. Siguiente. Entonces, podemos relacionar el cuerpo y el discurso publicitario con 4 grandes escenarios
donde deambulan y abundan, predominan los imaginarios corporales. Esos son la vida cotidiana, el arte, la ciencia, los medios y las redes sociales. Posiblemente hay otros escenarios. Quiero referirme rápidamente a esos 4. Y más que describirlos, vamos a plantear algunas preguntas. Por ejemplo, cuerpo y vida cotidiana. ¿Cuáles son los procesos corporales que realizamos cotidianamente? Muchos, incontables, infinitos. Lo que pasa es que no detenemos a reflexionar sobre ellos. ¿Cuáles interesan al discurso publicitario? Es decir, de esas funciones corporales, de esas actividades y prácticas corporales, ¿cuáles le interesan al discurso publicitario? ¿Cómo afectan esos procesos corporales los espacios propios de nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles son las fuentes donde se originan esos procesos corporales cotidianos? Ahí hay varios temas para algunas tesis y trabajos de clase, ¿no? Los escenarios de la vida cotidiana no solo tienen un carácter pragmático, están también constantemente revestidos de valores semióticos que intentamos comunicar a los demás y reconfirmar para nosotros mismos. Es decir, en esos actos de comunicación no solo transmitimos información a otros a través de nuestro lenguaje verbal o nuestra vestimenta o nuestros gestos a través de nuestro cuerpo, sino también que nos reconfirmamos a nosotros mismos en esos significados. ¿Será el sismo o no? Esperemos que no. Bueno, comunicar y reconfirmar para nosotros mismos forman parte del trabajo simbólico que realizamos día a día, tanto en los espacios domésticos como laborales y públicos. A menudo los agentes publicitarios abrevan, se alimentan en la vida cotidiana para construir su discurso, lo que les permite identificarse con los consumidores, porque el discurso que se identifica con el consumidor tiene mayor probabilidad de que ese consumidor adquiera el producto o el servicio que se está publicitando. Otro escenario es cuerpo y arte. ¿Cómo es el cuerpo en las expresiones artísticas? Miren ese cuerpo que Picasso pintó. ¿Cómo el arte puede asociarse con el discurso publicitario? ¿Cómo tratar de presentar el cuerpo para que éste signifique cosas nuevas? ¿Cómo nos interroga el cuerpo desde la pintura o la escultura, desde el teatro o la danza, desde la fotografía o la literatura? Acabo de terminar un trabajo sobre el cuerpo en una novela de Juan Rulfo, el escritor mexicano, que se llama Pedro Páramo. Es un texto que ha sido analizado por muchos investigadores, pero a mí me interesó analizar la problemática de la representación del cuerpo en la literatura, porque el cuerpo es un objeto semiótico que está, como decía Verón, en todas partes. En la literatura, en el arte, en la vida cotidiana, en la política, en la publicidad, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Entonces, siguiente. El arte y la publicidad tradicionalmente se consideraron como dos tipos discursivos alejados entre sí. El arte no se metía con la publicidad y a la inversa. Pues el primero, el arte, se caracterizaba por su dimensión estética y lúdica, mientras que el segundo, es decir, el discurso publicitario, apuntaba en una dirección pragmática, utilitaria, manipulatoria. Entonces, aparecían como dos tipos de discurso, el discurso artístico y el discurso publicitario, como alejados entre sí. Eso ha cambiado también, como ustedes saben. En los últimos siglos vemos un acercamiento, ahora aquí hay una S de más. Es que esta presentación no la corregí yo, sino mi esposa. Los errores que encuentren, atribúyanselos a ella, por favor. Y ella dirá que me los atribuyan a mí porque yo fui su profesor de comunicación y lenguaje. Bueno, en el último siglo vemos un acercamiento continuo entre el arte y la publicidad, gracias al cual uno y otro entrecruzan sus dispositivos para lograr sus propios beneficios. Esas relaciones principalmente eran unidireccional. El discurso publicitario originalmente era quien se aprovechaba del arte, como en esa publicidad de Nestlé que está allí. ¿La ven, no? Esa publicidad de Nestlé
que habla de la lechera. En realidad esa es una obra de arte del pintor holandés Vermeer, del siglo XVII, si no me equivoco. Entonces ahí Nestlé toma ese cuadro y lo utiliza para vender la leche marca Nestlé. Entonces el curso publicitario aprovechándose del discurso artístico, en este caso pictórico. Pero también a la inversa ha ocurrido, ¿no? También el discurso artístico se ha aprovechado de la publicidad. ¿Recuerdan las obras de, ¿cómo se llama? Este pintor Andy Warhol, que tomaba la publicidad de las sopas Campbell y las incluía en sus cuadros, y tomaba la publicidad de Coca-Cola y la incorporaba en sus cuadros. De manera que también el discurso artístico ha ido a aprovecharse de la publicidad, del discurso publicitario, para incorporar. Entonces ha habido un entrecruzamiento que era inimaginable antes entre estos dos tipos de discurso. Otro escenario es cuerpo y ciencia en el discurso científico, que es el cuerpo, dónde empieza lo biológico y dónde termina, dónde empieza la conciencia, la mente, el espíritu, dónde el cuerpo se separa del mundo natural para entrar al mundo cultural. A menudo el discurso publicitario sobre el cuerpo también se apoya en el prestigio del discurso científico, para lo cual se emplean términos propios de ese lenguaje o actores representativos de la ciencia. Esto lo hemos visto a menudo, ¿verdad? Productos como de belleza que usan lenguaje científico porque ese lenguaje está prestigiado y en consecuencia se trata de utilizar ese prestigio para promover el consumo de un determinado producto de belleza, ¿no? O también se usan actores en el mensaje publicitario de médicos, odontólogos. Ustedes ven la publicidad de Colgate, siempre aparece un odontólogo o una odontóloga, porque ello prestigia científicamente a esa pasta dental, ¿no? Finalmente, cuerpo y sociedad del espectáculo. Bueno, el cuerpo llena los espacios propios de la sociedad del espectáculo, que es un concepto de Debord, un filósofo francés. Debord hablaba de la sociedad del espectáculo no solo como la sobresaturación de imágenes, sino que la relación social entre los seres humanos estaba mediada por el espectáculo, por la visibilidad de los otros. Y esto lo vemos mucho en las redes sociales y particularmente, por ejemplo, como dije el miércoles, en el selfie, que es una construcción en la que el espectáculo, la intimidad se hace espectacular. Pero no me quiero desviar por ese tema. Si bien el discurso publicitario ha estado presente en los medios tradicionales, últimamente este discurso publicitario ha tenido que reinventarse para adaptarse a las redes sociales. Ese es otro tema de investigación sumamente interesante. Ahora, hablemos de cuerpo y publicidad, aunque ya hemos venido hablando un poco de cuerpo y publicidad, digamos lo siguiente, ¿no? Hay algunos dispositivos semióticos que nos muestran hacia dónde van algunas representaciones del cuerpo en el discurso publicitario. Y yo señalo ahí 4 que me parecen relevantes, ¿no? No sé si ustedes coincidirán conmigo, pero yo veo ahí 4 dispositivos semióticos en la relación discurso publicitario-cuerpo. Primero, un desplazamiento de las dimensiones del producto mercancía hacia el cuerpo. Fíjense ese ejemplo allí de la señora cargando al hombre, ¿verdad? A ese extremo han llegado las mujeres, llevarnos cargados por allí. Es una broma, por supuesto. Segundo, una recuperación de una relación social corporeizada. Tercero, la búsqueda de personalización. Voy a ejemplificar cada uno. Un nuevo balance entre cuerpos masculinos y femeninos. Yo veo esas 4 características, entre otras posibles, en el discurso publicitario contemporáneo. Por ejemplo, fíjense este desplazamiento de las dimensiones del producto mercancía hacia el cuerpo. Fíjense esa publicidad antigua de Coca-Cola y esta publicidad más nueva, ¿no? La mujer cargando la botella, luego la mujer del mismo tamaño que la botella. Allí hay un cambio en esa relación producto-cuerpo. Segundo, una recuperación de la relación social igualitaria. Las grandes compañías han percibido ese cambio que ha habido en la relación entre hombre-mujer, masculino-femenino,
y la han ido incorporando a la publicidad para identificarse con esa onda, si ustedes quieren, ¿no? Y vamos a encontrar muchas publicidades donde hombre y mujer aparecen en grupo o como parejas, ¿no? La tercera es una personalización e identidad del consumidor. Eso particularmente lo he visto en Coca-Cola, ¿no? Colocarle nombres personales al producto, ¿verdad? No sé si lo leen de ahí, Julio, Luis, Eva, Pedro, Rosa, etcétera, en las latas, ¿no? Y en las botellas, ¿no? Cuarto, un nuevo balance entre cuerpos masculinos y femeninos. Esto es interesante, ¿no? Si hoy es corriente ver en la publicidad una relación equilibrada entre cuerpos masculinos y femeninos, como dije en las anteriores láminas, aún es excepcional encontrar los otros géneros en la publicidad. Es aún difícil que los otros géneros, gays, homosexuales, etcétera, se incorporen a la publicidad. Fíjense que esta revista incorpora esos nuevos cuerpos, esas nuevas sexualidades, esos nuevos géneros, pero no es un mensaje publicitario, es la portada de una revista, Vanity Fair, bien conocida. Ahí aparece, por ejemplo, un ex atleta olímpico, Bruce Jenner, que cambió su identidad y se hizo transexual. Este tipo de representaciones del cuerpo, aún en la publicidad, son difíciles. Encontré fue este ejemplo de esta portada de revista. Ahora bien, vistos esos escenarios que los presento ahí como ustedes pueden ver muy rápidamente y sin mucho análisis, espero que estas ideas generen muchas preguntas, paso a este otro tema, que era el segundo tema, 4 ideologías de la publicidad, que nos va a acercar a los mensajes que les anuncié, que yo creo que ustedes no van a poder saber, ojalá que me equivoque, cuál es el producto que se anuncia. Entonces hay 4 ideologías de la publicidad que menciona Jean-Marie Floch. Él dice hay un tipo de publicidad referencial, que es la publicidad de la verdad, es la publicidad que trata de describir al producto tal cual es. Hay un tipo de publicidad oblicua que presenta sentidos o significaciones nuevas. Se apoya mucho sobre el discurso poético, sobre la imaginación del receptor. La publicidad mítica, que se define como un vendedor de zapatos, no vende zapatos, vende pies bonitos. Es la publicidad que él llama mítica, es la publicidad en la que al producto se le agrega valores que estarían en las expectativas de los posibles consumidores. Entonces esta frase creo que refleja bien ese tipo de publicidad mítica. Un vendedor de zapatos no vende zapatos, sino pies bonitos. Y la publicidad sustancial, que rechaza lo irrisorio, la ironía, la distancia, prohíbe la comparación y se vale del producto en su máxima expectación. Es esta publicidad que se centra en la calidad del producto, que no deja mucho espacio para la imaginación, sino que es muy referencial hasta cierto punto, porque hasta cierto punto atribuye cualidades al producto que no necesariamente tiene, pero que quiere hacer creer al lector del mensaje publicitario que tales cualidades están en ese objeto y que si adquiere ese objeto está adquiriendo realmente esas cualidades. Pues se trata de 4 visiones del discurso publicitario y de su relación con el producto o servicio, lo que expresa también una manera de concebir al consumidor. Por supuesto, hay mensajes publicitarios que solapan estas funciones, ¿verdad? No son limitaciones matemáticas, ¿no? Un mensaje publicitario puede tener características de 2 o 3 ideologías diferentes como las propone Floch. Bueno, las ejemplifico rápidamente, ¿no? La primera, la publicidad referencial, por ejemplo esta, ¿verdad? En la que presenta a esta modelo, a esta que ya falleció, ella tenía anorexia y fue incorporada por la compañía Nolita en sus mensajes publicitarios. Es un famoso fotógrafo italiano, tomó estas fotos de ella era francesa, ella luchó toda la vida contra la anorexia y al final la anorexia la venció, ¿no? Entonces, este mensaje publicitario
nos presenta un cuerpo tal cual es. No está retocado, no está embellecido, rompe los patrones estéticos tradicionales del cuerpo de la mujer, de la representación corporal femenina, y la presenta tal cual es. Se trata de una publicidad de la verdad concebida como adecuación a la realidad, como su cuasi sustitución, decía Flosch. La otra es la publicidad oblicua, que es de la cual les voy a hablar ahora un poco más, en la que el sentido se tiene que construir, no es algo preexistente. Yo les voy a presentar dos ejemplos en la que ustedes, como lectores del mensaje publicitario, tienen que construir el sentido. Cuando llegué en los ejemplos que les voy a poner de este tipo de publicidad oblicua. Tercero, la publicidad mítica, ya lo expliqué, no vende zapatos, sino vende pies bonitos. Es la publicidad, dice que la publicidad tiene que borrar el aburrimiento de la compra cotidiana, vistiendo de sueños los productos que sin ella no serían más que lo que son. Miren qué linda definición de la publicidad mítica. Y cuarto, la publicidad substancial. Esta es una publicidad de una marca de jabón. Lo tengo por ahí en las notas, pero no las puedo ver. Solamente un discurso que vuelva a lo esencial, al producto, podrá ser compartido por todo el mundo. Esto es ropa interior para mujeres, en la que se presenta la diversidad de los cuerpos femeninos, ¿verdad? No se limita a ese modelo anglosajón, rubio, bello, alto, delgado, propio de que la publicidad tradicional había presentado sobre el cuerpo de la mujer, sino que presenta la variedad que existe en la realidad. Esa es la publicidad sustancial. Muy bien. Vamos entonces, podríamos apagar otras luces más porque me interesa que vean bien el mensaje publicitario. ¿Podríamos, por favor? A ver, mire, vuelvo a la publicidad oblicua e introduzco aquí el concepto de riesgo interpretativo. Vean el mensaje publicitario y yo les digo, ¿qué producto anuncia este mensaje? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué producto estamos anunciando aquí? ¿Tú tenías una idea? Sí, yo sé que tienes una idea, pero no la quieres decir. ¿Qué significa esta foto? ¿A qué tipo de producto le hace publicidad? Frente a la publicidad centrada en el producto, en sus características y bondades, en lo que es tal como es, la publicidad oblicua, como ya vimos, apela a la creatividad interpretativa, a la seducción interrogativa y humorística. El sentido se tiene que construir, ustedes tienen que construir el sentido, no es algo preexistente. Esa visión implica riesgos interpretativos. ¿Cuál es el riesgo? Que el receptor no entienda el mensaje publicitario y por lo tanto nunca comprará ese producto. A ver, ahí está otra vez. ¿Qué vemos ahí en realidad? Una guerra de bolas de papel entre niños en una escuela. La maestra salió y los niños empezaron a lanzar bolas de papel entre sí. ¿Ven las bolas de papel en el piso? No se percibe, ¿verdad? Sí, es que no está muy nítida. Tenía que haber puesto yo el cuadro completo. Pero fíjense, en el piso hay muchas bolas de papel que indican que hubo una guerra de bolas de papel entre los niños. Pero claro, una guerra de bolas de papel no mata a nadie. Y se supone que todos esos niños están muertos. Algunos estudiantes en la Universidad de Lima decían, allá alguien levantó la mano. Ah, no, estaba bostezando, parece. Ya. Perdón. Algunos estudiantes, decía yo, de la Universidad de Lima, decían, esa es una foto que tiene que ver con las muertes
en las escuelas en Estados Unidos. ¿Se acuerdan del caso de la escuela Columbine, donde 2 chicos matan 27 niños y 3 profesores? Entonces, algunos estudiantes lo asociaron con esas matanzas en las escuelas, particularmente en Estados Unidos. Pero no es eso. Ahí están todos esos niños muertos, porque la escuela además no parecería una escuela gringa. O sea, el pizarrón está escrito con tiza. Eso ya casi no se usa, la escuela tiza, ¿verdad? Bueno, por supuesto, yo les he hecho aquí una trampa, ¿no? Yo en esa fotografía saqué la marca del producto, ¿verdad? La marca del producto a lo mejor les daría a ustedes algunas pistas. Pero aún así, la marca es, vamos a ver si les sirve de pistas. La marca es Arjo Wiggins, junto. ARJOWIGGINS. Arjo Wiggins. ¿Alguien le da una pista? ¿Marca de qué es? Si es marca de qué, ¿qué es? ¿De qué hay? ¿Marca de pupitres? ¿Marca de pizarrones? Bueno, si alguien conoce la marca, entonces sí puede deducir el significado. Por eso esta publicidad nos pone a pensar sobre el significado y hace que la gente se capte. Esta es una publicidad sobre una fábrica de papel. Sí. La publicidad, la publicidad, el mensaje nos está diciendo, este papel es tan bueno, tiene un gramaje tan fuerte, que cuando los niños empezaron a lanzarse las bolas de papel, terminaron matándose unos a otros. Sí. Entonces, esta publicidad oblicua nos obliga a ponernos a pensar, nos interpela, nos hace reflexionar. Es un riesgo, porque cualquiera podría no entender lo que pasa ahí. Ahora les voy a mostrar otro. El lector, el espectador, el posible consumidor podría no entender y por lo tanto el mensaje fracasaría en su propósito de incentivar el consumo. Bueno, para desambiguar el mensaje, evitar interpretaciones aberrantes y conducir al consumidor a la interpretación correcta, el publicista introducirá en la mancha fotográfica 2 elementos, la marca y una breve descripción del producto. Dice papel de cobre Arjo Wiggins, es un nombre horrible de pronunciar, gramaje tal. En el anuncio se confirma el desplazamiento de las dimensiones del producto mercancía hacia el cuerpo de los niños en este caso. Esa tendencia la señalé al principio, ¿no? Una tendencia de que subvierte la relación tradicional producto-cuerpo. En el anuncio se confirma el desplazamiento de las dimensiones del producto mercancía hacia el cuerpo, una tendencia que hemos señalado previamente. En la mancha fotográfica el producto anunciado es minimizado con respecto al tamaño de los cuerpos. El consumidor, se los voy a leer porque yo sé que ustedes no van a poder ver eso ahí, es que hay mucha luz por esta ventana, ¿no? El consumidor debe conectar el mensaje referencial con el mensaje poético. Se espera que privilegie el segundo gracias a la introducción de marca y descripción del producto. Frente a la ambigüedad, el publicista conmina al receptor, ¿qué significa esta fotografía?, y lo invita a buscar en el contexto los elementos que lo ayudarán a realizar una correcta interpretación. De eso se trata en esta publicidad riesgosa, oblicua, ¿no? No muchas empresas aceptan que sus agencias publicitarias desarrollen este tipo de publicidad. Bueno, yo hice ahí un esquema analítico, propiamente semiótico del mensaje, en la que más o menos dice así, ustedes lo pueden, creo que sí lo podrán leer, ¿no? Dice, aquí aparecen unos niños tirados en desorden sobre el piso de un salón de clase. Ahí surgen 2 interpretaciones. Una, un tiroteo real en una escuela, niños realmente muertos, ese es un sentido negado.
La otra interpretación es guerra de bolas de papel, niños fingen estar muertos, y ahí se produce una ambigüedad entre niños realmente muertos y niños que fingen estar muertos. Esta segunda interpretación se privilegia, ¿verdad? Es la que se actualiza gracias a la marca y a la descripción del producto, papel resistente, papel de calidad, mientras que la primera, la interpretación de arriba, es un sentido negado. El sentido afirmado es el del papel resistente, de calidad, etcétera, etcétera. Este esquema más o menos sintetiza las posibilidades interpretativas que allí estarían, o dos de las posibles interpretaciones, y la vía por la cual llegar a la interpretación correcta, dejando de lado la interpretación errónea. En esta publicidad de R. Howe Wiggins, el proceso final de decodificación e interpretación no privilegia el contexto histórico, la serie de tiroteos en escuelas de Estados Unidos, el cual podría dirigir el proceso a la interpretación según la cual la foto representa una masacre escolar. Entonces, el mensaje no privilegia ese contexto histórico de las matanzas escolares. La foto privilegia el contexto o contexto sintagmático, pues el sentido emerge solo cuando leemos la marca y la descripción del producto. Se trata en realidad de una gran hipérbole visual, una guerra. La lectura correcta del mensaje supone procesos dialécticos de inferencia de sentido, determinados por macro y micro contextos. La estructura, entre esos contextos están la estructura de la producción económica, política y cultural, cuya legitimidad proviene del tipo de economía y cultura en la que se ha formado el consumidor. El segundo, el universo del discurso publicitario, cuyas características son parte de los procesos de comunicación vividos y constituyen el marco de referencia inmediato del mensaje. Tercero, el reconocimiento de los cuerpos activa el discurso corporal que permite decodificar las imágenes de los niños, distinguir sexos, interpretar posiciones, vestimentas, gestos, etc. Cuarto, los contextos situacionales que permitirán leer los sentidos que se originan en el espacio, en este caso el salón de clase, los actores, niños y maestra, aunque la maestra está ausente o el maestro, pero también lo ausente significa, las ausencias también son significativas, y los objetos, pupitres, pizarrón, escritorio, que componen el mensaje. Eso es contexto situacional. Luego los contextos circunstanciales activarán los sentidos de guerra de bolas de papel, un juego. Después están los contextos paradigmáticos y sintagmáticos de los diferentes textos, lingüístico, icónico, gráfico, cromático, etcétera, que confirmarán el sentido del anuncio. Compre papel marca R. Howe Wiggins. Bueno, eso está bien. Ese dice también un esquema que, digamos, los modelos tratan de resumir lo que se viene diciendo, ¿no? Y como este era un trabajo para publicar en una revista, era importante incorporar estos esquemas. Siguiente, por favor. Aquí tienen otro mensaje publicitario en la misma dirección de la publicidad oblicua. ¿Qué ven ustedes ahí? Vemos muy poco porque no está muy nítido, yo sé, pero a ver, ¿qué vemos ahí? Ahí hay tres personajes, ¿no? Tres actores, la mujer, el hombre y el perro. ¿Verdad? Ese perro es muy agresivo, está rompiendo las cortinas del cuarto. Vemos otro actor que es aparentemente un piloto de avión. Y una señora que está acostada, debe ser que el esposo regresó de viaje. Pero hay ahí un pequeño rasgo corporal que define el sentido del mensaje publicitario. No sé si alcanzan a verlo. Sí, eso sí, porque ya tú conocías el aviso, claro. Pero, ¿ven qué hay detrás de la cortina? ¿Qué asoma debajo de las cortinas?
unos pies. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, el perro no está rompiendo las cortinas. El perro está mostrándole al piloto que su esposa estaba ahí con un amante. Pero no, si vemos a la vez y no percibimos ese pedacito de pie, no entenderíamos ese primer mensaje, el primer mensaje. ¿Verdad? Una escena en la que un esposo descubre al amante de su esposa, o su esposa estaba con un amante. Gracias al perro. ¿Qué producto estamos anunciando ahí? Es la otra pregunta. ¿Perros? No, perros no. ¿Cuál es el producto que anunciamos ahí? A ver, dígame. Vamos a ver, le voy a dar el eslogan del producto, ¿no? El eslogan. El eslogan está en inglés, dice, bad food, bad dog. Mala comida, mal perro. Ah. Y claro, luego aparece la marca del producto, del alimento para perro. Esta señora le daba mala comida al perro y el perro toma venganza. Ese mensaje es parte de una campaña completa de esa marca de alimentos para perro. Fue elaborada en Chile y fue muy exitosa en el mercado chileno. La publicidad de esta marca de comida de perro. Bueno, entonces este tipo de publicidad busca que el lector se involucre, ¿no? Siguiente, por favor, ahí está, ¿no? El eslogan en la izquierda, que yo naturalmente lo había quitado, dice bad food, bad dog. Incluso si identificamos la marca, si solo pusiéramos la marca, aún es posible interpretar que se trata de un perro agresivo que dejaría de serlo si le diésemos comida marca NutriBalance. Esa es la marca. Un pequeño detalle corporal clave en la lectura correcta del mensaje elimina esta última interpretación. Los pies descalzos que asoman bajo la cortina. Bien. Por supuesto, estos avisos nos cuentan una historia. ¿Verdad? Aquí está la historia del descubrimiento, de la historia de una mujer que tiene un amante mientras su marido anda volando porque es piloto de avión, y cómo se desenlaza esa historia cuando el perro, porque no le daban comida. Una historia hay ahí, ¿verdad? Es una narrativa. Los dos anuncios en realidad cuentan una historia, están estructurados narrativamente. Y esto es importante. Scolari, un investigador argentino que trabaja en España, dice, si la publicidad tradicional era producto-céntrica, la publicidad nacional tradicional estaba centrada en el producto, y en la segunda mitad del siglo XX la publicidad adoptó un acercamiento usuario-céntrica, se centraba en el usuario. Hoy somos testigos de la prevalencia de una experiencia transmediática narrativo-céntrica. La publicidad hoy, no toda la publicidad, pero buena parte de la publicidad de hoy nos cuenta una historia. ¿Por qué? Recuerden que los publicistas hablan del storytelling. ¿Por qué nos cuentan historia? Porque las historias nos gustan, nos fascinan. Desde niños nos han contado historias y nos han enseñado a través de cuentos, de anécdotas, de historia. Porque toda la vida puede ser vista narrativamente. Entonces la publicidad ha recurrido a contarnos esas historias. La publicidad hoy, según dice Scolari, es narrativo-céntrica, está centrada en contarnos historias. ¿Recuerdan la publicidad? Se me fue el ejemplo. Bueno, no importa, cuando me acuerde les cuento. ¿Dónde estoy? Ajá. Se trata de un dispositivo semionarrativo, las historias
que podría representarse así: vida cotidiana, alteración, ruptura, vida alterada. Eso es un esquema sencillo que podría explicar cómo funcionan estas historias. Bueno, ya termino. Trato de resumir un poquito en estas conclusiones lo que he venido diciendo, ¿verdad? Dice, el conocimiento de los diferentes tipos de contexto y de las formas en que estos operan nos ayudará a una más eficiente decodificación del mensaje publicitario y a conocer los fundamentos de este tipo de discurso, que es un tipo de discurso muy importante. Como dije al principio, está permanentemente en nuestras vidas. Incluso ahora llevamos la publicidad en el cuerpo. Llevamos ropa que dice Hilfiger o dice Adidas o Reebok, etc. El discurso publicitario asume hoy una estructura semionarrativa. Cuenta una historia. Incorpora elementos de los escenarios propios de la vida cotidiana, tal como se aprecia en los ejemplos que he mostrado. Segundo, muchas de las transformaciones del discurso publicitario están vinculadas al cuerpo y a sus representaciones, una consecuencia y una causa de su omnipresencia en los escenarios mediáticos tradicionales y contemporáneos. Cuarto, habría que estudiar a fondo los dispositivos propios de la publicidad oblicua y preguntarse si ella es más eficiente que los otros tres tipos de publicidad. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, dos palabritas ya termino. Me gustaría pensar que he dejado muchas ideas sueltas, muchos temas. Me gustaría pensar que esto pueda generar preguntas en sus cabecitas, que ustedes puedan hacerse preguntas, porque esa es, digamos, una de las metas que los profesores deberíamos lograr, que los alumnos se hagan preguntas, porque como dije el miércoles, todo el que se hace preguntas busca respuestas. Ojalá que las podamos conseguir. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Pues reiteramos el pedido del expositor para que ustedes planteen sus preguntas, comentarios, reflexiones motivados por su interesante, densa e ilustrativa exposición. Por favor. Mientras están pensando, puedo aprovechar de mi condición de conductor de esta sesión para plantear la primera pregunta, doctor. Al referirnos usted un trabajo que realizó sobre el texto ficcional de Juan Rulfo, Pedro Páramo, lo que llama la atención a los lectores que hemos transitado por sus libros es el desenlace fantástico de esta novela, Pedro Páramo. En las últimas líneas de esta novela, la única que escribió Juan Rulfo, recién el autor nos da la clave, quién es el relator. Y el relator de toda la historia es un tipo que está enterrado, es un tipo que está muerto. Sobre esto quisiera hacerle una pregunta, profesor. Si el cuerpo viene a ser la base, el conjunto, el contenido, el receptáculo de todos los significantes de la cultura, entonces el cadáver, un cuerpo muerto, ¿es equiparable al significado cero? Es una pregunta muy, muy interesante.
en realidad no hay significado cero. Todo significa todo el tiempo, incluso a nuestro propio pesar, incluso en contra de nuestras propias intenciones. De manera que la metáfora del significado cero, Roland Barthes habló un poco del significado cero, es una metáfora para explicar, para aproximarse a una explicación de la reducción del sentido, que es también otro sentido. De manera que una de las formas más expresivas del cuerpo es justamente el cuerpo muerto. Todas las culturas del mundo desarrollaron ceremoniales para honrar al cuerpo, de una manera u otra. El culto al cuerpo, quise decir, el culto al muerto, el culto a los muertos, forma parte de todas las sociedades conocidas. No todas lo hacen de manera diferente, pero el culto a los muertos existe de formas a veces impresionantemente sorprendentes, ¿no? Él le contaba al profesor Rafael Jorge apellido, yo me enteré aquí porque creí que era segundo nombre, Rafael Jorge León, le contaba que hicimos una investigación en Venezuela en las carreteras de Venezuela, sobre las capillitas que construyen donde ha habido un accidente y alguien ha muerto. Eso se llama en Venezuela capillitas, en Chile las llaman animitas, por lo de ánima, ¿no? El nombre técnico de eso son cenotafios, ¿no? Cenotafios es un término griego que quiere decir tumba donde no hay nadie enterrado. Son representaciones funerarias que, por lo menos en el caso de Venezuela, publicamos un libro sobre eso, sobre esa microcultura funeraria que se da en las carreteras. En Venezuela las capillitas solo se construyen en la carretera y solo donde alguien ha muerto. Y la norma es que hay que construir la capillita donde dio su último suspiro, decían los informantes que nosotros entrevistamos en las carreteras venezolanas del occidente del país. Y digo nosotros porque ese trabajo lo hice con mi hijo David Enrique Finol, que cometió el grave error de estudiar semiótica también, como el profesor Rafael. Bueno, hicimos un trabajo allí y entonces fíjense qué interesante que allí en esas capillitas se desarrolla un microsistema ritual donde no hay nadie enterrado. Es la muerte representada como en su pureza, es un proceso de representación ritual para marcar como diferente el sitio y que ese sitio adquiera un carácter sagrado. Adquiere un carácter sagrado porque los deudos, los familiares, van allí, colocan velas en la capillita, colocan velas, retratos del fallecido, le traen cerveza, ron, cosas que le gustaban, y por supuesto le ponen vasijas con agua, porque según ellos, todo el que muere repentinamente y de forma violenta muere con sed. Y obviamente esa alma viene a tomar agua, y por eso le ponen agua. Y la mejor prueba de que exista esa ánima y de que sí toma agua, es que cuando vuelven otra vez ya no hay casi agua. Entonces, los días lunes, que es el día de las ánimas en la religión católica, se le pone agua a esas capillitas para que el muerto venga y tome agua, porque, repito, todo el que muere de forma inesperada, estoy hablando de las creencias que estas personas que entrevistamos tienen, todo el que muere de forma violenta e inesperada muere con sed. Y el agua pues es un símbolo de una extraordinaria polisemia y de una extraordinaria eficacia ritual. Entonces, no sé si con eso me acerco un poco, pero la idea de la muerte y sus representaciones es extraordinaria. Podría contar sobre eso muchas historias porque ese tema me gusta mucho. ¿Sí?
Muchas gracias por su respuesta, doctor. Aprovecho para decirle que uno de los nombres de esta ciudad, el nombre que le dio precisamente Bolívar luego de la batalla que se llevó a cabo en la explanada cercana al poblado de Quinua, es Ayacucho. Antes de esto, el nombre de esta ciudad era San Juan de la Frontera de Huamanga, un nombre bastante raro. Y Ayacucho tiene una raíz que alude precisamente a los muertos, significa rincón de muertos. Sí. Dicho esto, profesor, le agradezco nuevamente por la respuesta. Ahora sí, el profesor Rafael Jorge León tiene una pregunta. Bien, buenos días con todos. Agradecer la presencia del doctor Finol. Una idea potente que yo escuché hace muchos años, precisamente le comentaba al doctor Finol, yo lo conozco a través de las redes sociales, del YouTube, y escuché una entrevista donde él decía que un semiótico no solamente nos tiene que decir qué es lo que significa, sino cómo es que eso que significa llega a significar. En un inicio era pues un juego de palabras bastante interesante que siempre lo reflexionamos en clases. Y en esa perspectiva, los riesgos interpretativos que ha hecho mención, me hace recordar a lo que Humberto Eco también plantea sobre las posibilidades de las interpretaciones, ¿no? La sobreinterpretación, la mala interpretación que también se puede dar. Y mi pregunta básicamente está en función de los recursos que también he explicado en su exposición. ¿Cuáles de esos recursos son los más eficaces, en todo caso, para que los publicistas o que los publicistas utilizan para no generar tanta ambigüedad, para que no exista tanto riesgo? Porque esta posibilidad de riesgo interpretativo que se da y que usted muy bien lo ha explicitado, tampoco es que es una cuestión de libre albedrío, ¿no? Sino que hay una serie de recursos, y que en todo caso me gustaría saber de todos estos recursos que he explicado, cuál es el más eficaz para que no exista una ambigüedad más amplia o una mala interpretación. Diría, ese es un tema muy interesante. Digamos, todos los signos que usamos para comunicarnos, desde la palabra hasta los gestos, hasta la vestimenta, todos los signos son ambiguos, pueden significar muchas cosas o varias cosas. ¿Verdad? Si ustedes miran el diccionario verán que una palabra tiene varias acepciones, ¿no? Entonces, con el propósito, alcanzar una comunicación eficaz. Por ejemplo, yo estoy tratando aquí de hacer una comunicación eficaz, que ustedes me entiendan lo que quiero decir. Pero siempre hay el riesgo de que me malinterpreten, bien sea porque yo no me expreso correctamente, o bien sea porque ustedes dejaron de prestarme atención un par de segundos y se perdieron unas palabras y en consecuencia no me interpretan bien. Siempre estamos luchando para tener una comunicación eficiente, una comunicación eficaz, para que nuestro receptor interprete lo que queremos comunicarles, bien sea a través de la palabra, o de un gesto, o de cualquier otra cosa, ¿no? De cualquier otro sistema de signos. Entonces, uno de los mecanismos que hemos desarrollado frente a ese peligro de la ambigüedad constante es la redundancia, es repetir. Y ustedes me han visto que repito algunas cosas, ejemplifico con imágenes, acentúo lo que creo que es importante con algún gesto o con la entonación de la voz, etc. Entonces, si queremos lograr una comunicación eficaz y el publicista está interesado en eso, puede recurrir a mecanismos de redundancia. Dice, este producto es bueno con palabras, pero también presenta una fotografía magnífica. Y con esto de magnífica me acuerdo de la publicidad de McDonald's, en la que ustedes ven las fotografías de las hamburguesas, nunca corresponden a la realidad. Entonces magnifican la imagen y ponen una palabra ahí, porque con lenguaje verbal e imagen hace redundancia sobre la presunta cualidad de esa hamburguesa. Entonces, bueno, pero estos publicistas que hacen publicidad oblicua apuestan a otra cosa,
apuestan al hecho de que si yo involucro al receptor y lo pongo a pensar, nunca se le va a olvidar esa marca. Nunca se le va a olvidar esa marca. Entonces, cuando nos involucramos, por eso algunas publicidades cuentan historias, sobre todo en los últimos años, porque nos identificamos con las historias o nos presentan personajes adorables. ¿Te acuerdas de aquella publicidad? Eso es lo que quería decir ahorita y no me acordaba. Y hablo de ella, no sé si me voy a acordar. La publicidad de un niño que le llevan un juguete grande en una caja, se lo sacan de la caja y el niño se entretiene con la caja. Y dice, hay cosas en la vida que el dinero no puede comprar. Para lo demás existe Visa. Entonces, esa publicidad nos captura emocionalmente por el niño, pero también por la idea de que la misma tarjeta reconoce que hay cosas que el dinero no puede comprar. Hace esa concesión interpretativa que hace que nunca nos olvidemos de ese mensaje publicitario, que es lo que al final de cuentas quiere la compañía y el agente publicitario. Entonces, bueno, este tipo de mecanismo va apuntando a la idea de lograr una comunicación eficaz. Eso lo hacemos los profesores en clase. Todo el tiempo estamos luchando a través de la redundancia, a través de mecanismos de acentuación, de repetición, de involucrar a los estudiantes en lo que decimos, para tratar de conseguir una comunicación lo más eficaz posible. La semiótica nos ayuda a eso, porque nos ayuda a conocer estos dispositivos a través de los cuales se construyen mensajes y nos permiten ser mucho más eficaces. Para nosotros, comunicadores sociales, futuros o presentes, reflexionar sobre la comunicación eficaz y los dispositivos que permiten lograr ese objetivo es extraordinariamente importante. Quisiera aprovechar una pequeña pregunta mientras vuelve el señor Carlos Valer, nuestro moderador, y hacer un símil en todo caso respecto a los medios de comunicación, ¿no? A esta idea omnipotente que era de los creadores de los mensajes y que se centraba en la producción, y que ahora más bien hemos pasado a una especie de el tiempo de los receptores, que es propuesto por Dominic Bolton en este libro hermoso que es Salvemos la Comunicación, de donde a propósito sale el nombre de toda la actividad a propósito de los 25 años de la creación de la escuela, que es el ciclo de la comunicación. Podríamos hacer un símil respecto a este tiempo que está volcado hacia los receptores y que en todo caso esa producción no solo depende de esa omnipotencia de los publicistas que estaban encargados de crear el mensaje, sino de esta posibilidad de construcción conjunta, como usted lo acaba de decir. ¿Es posible ese símil? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, Rafael. Muy importante tu observación, porque estamos en el siglo, y en buena parte también gracias a las redes sociales, en la que el receptor adquiere mayor protagonismo. Y estamos frente a un siglo en el que, en la medida en que ha avanzado la educación, nos ha hecho receptores un poquito más críticos, más reflexivos. Y creo que ese protagonismo no solo tiene que ver con nuestra condición como individuos y con nuestro protagonismo familiar o grupal, tiene que ver también con la vocación de la democracia. La democracia se perfeccionará en la medida en que cada uno de nosotros como individuos, como miembros de grupos o de sociedades, tengamos la capacidad de comprenderla y participar, porque la democracia supone la participación. Y por eso en la charla del miércoles yo hablaba de la necesidad cada vez más creciente de hacer de la comunicación procesos inclusivos, procesos en los cuales incorporemos a quienes toda la vida han estado excluidos. Es el tiempo de los receptores. Y los medios han entendido eso. Cuando estuve haciendo un postdoctorado en los Estados Unidos, me sorprendió gratamente ver un periódico que por cada tema que se trataba editorial, el periódico publicaba su editorial y daba su opinión sobre un problema X. Pero simultáneamente invitaba a dos personas que opinaran a favor o en contra de ese tema.
De manera que el lector podía tener 3 opiniones sobre un mismo tema para que escogiera cuál era la que más le convenía o mezclara una con otra. Ese tipo de respeto por el receptor, por el lector, comienza a evidenciar, aunque sea poco a poco, progresivamente, la necesidad de los medios de tener en cuenta al receptor y no considerarlo como un simple receptáculo sin voluntad de los mensajes que los medios transmiten. Eso está muy ligado también a los medios, a las redes sociales, a la digitalización de la información, etc. Claro, eso ha traído también aparejado a veces una sobresaturación de información, pero es un riesgo que hay que correr. En la medida en que podamos involucrarnos como receptores en estos procesos de comunicación, estaremos construyendo poco a poco una sociedad más democrática, más participativa, más respetuosa, donde los valores ya no sean solo los valores mercantiles que han predominado en muchos medios a menudo, sino también el respeto de los medios por aquellos que son sus lectores, por aquellos que eligen ese medio, televisión, prensa, radio, lo que sea. Pues bien, nuevamente reiteramos la invitación a plantear sus preguntas. Buenos días nuevamente. Bienvenido otra vez a la... Abierto. Es sobre la pregunta inicial que usted plantea. Construcción de sentido y que nosotros empezamos a construir sentido. No puede ser expresado en palabras. Buscamos las palabras que más se asemejan, como el miedo, pero es un sentimiento que no puede ser realizado, que solamente... Entonces, el arte, a través de la imagen, generalmente, bueno, una respuesta frente a la pregunta de si nosotros no conocemos o no tiene sentido antes, la publicidad puede otorgarle un sentido y puede resemantizarlo, o si es que solamente, o sea, si es que no hay una experiencia previa, un pragmatismo de lo que se expresa, no vamos a poder interpretarlo ni semantizar o resemantizar. Entonces ahí nuevamente volvemos al pragmatismo, ¿no? De que el pragmatismo plantea de que la data no está en nosotros, sino está fuera. Si es que estuviese dentro de nosotros, nosotros podríamos darle sentido, pero si la data está fuera, es decir, es como la película Matrix, en la que se ve que todo es datos y nosotros somos los que le damos sentido a esos datos. Es como el ejemplo del árbol caído, ¿no? Si un árbol se cae y nadie lo escucha, ¿no existió? La presentación ya. Complejo. Tú has planteado ahí un montón de temas, ¿no? Es que me olvidé decir al principio que se prohibían las preguntas difíciles, pero ya, como no hice esa advertencia, pues no, yo quería ver simplemente, no sé si se podrá ver la primera imagen en la que estaba la cita de Jean-Marie Floch, en la que dice... los publicistas se preguntan si el sentido lo da el producto o el discurso sobre el producto. Y los semióticos nos preguntamos si el significado está en el mundo
o se lo damos a través del lenguaje? Ese es un problema central que está planteado ahí, que es bien interesante. Yo hipotetizaría de la siguiente manera. Mi hipótesis es, aquí recurro a lo que mencioné el miércoles, la idea de las semióticas de la experiencia. Es decir, olvidémonos del esquema antes o después. ¿Qué fue primero, el sentido o el fenómeno? Olvidémonos de esa dicotomía porque esa nos lleva a una pared sin salida, nos lleva a una situación sin salida. Entonces, en esa pregunta, en ese problema no introduzcamos aquello de que fue primero el huevo o la gallina. Acerquémonos al mundo de la experiencia. Fíjense, uno podría decir, miren, se concibe un niño en el vientre de la madre. Uno podría decir, significado cero. Ese niño va a empezar a acumular experiencias y memoria a partir de su concepción. No, el niño está vinculado a las experiencias y memorias de la madre. El niño en el vientre de la madre sabe cuando su madre está triste o alegre. Se comunica con ella. Hace sentir triste o alegre a la madre. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, ahí cuando se concibe al niño es el inicio, es el antes o el después. No, porque ese niño está concebido en un contexto. Ustedes me dirán, ¿un contexto meramente biológico? No, ese es un contexto cultural también. Porque la madre es depositaria de todo un conjunto de experiencias y memorias que afectan lo fisiológico y lo biológico. Entonces, si recurrimos a la idea de las semióticas de la experiencia, resolvemos un poco, o por lo menos creo yo que se resuelve un poco, esta aparente contradicción entre pragmatismo e idealismo. Es el mundo de la experiencia donde empezamos a construir los sentidos. Por eso la pregunta de qué fue antes del lenguaje, el significado está aquí o lo crea el lenguaje, es una pregunta para motivarnos, para retarnos. La experiencia es donde construimos sentido. Y la experiencia, para mí, experiencia y memoria son inseparables, los separamos teóricamente, pero una y otra están en estrecha relación dinámica. Pero esos dos conceptos no pueden reflexionarse si no es en el mundo de los contextos. Lo que yo llamé en la primera charla el mundo de la vida, que es un concepto que tomo de algunos filósofos alemanes. El concepto del mundo de la vida. Es en el mundo de la vida, en el mundo de los contextos, donde las experiencias adquieren sentido, no solo significado. Significado es una cosa, sentido es otra. Sentido es lo vivido, lo practicado, lo hecho, lo incorporado, lo madurado, lo transformado. Entonces, yo creo que es ahí, en el mundo de la experiencia, donde podemos encontrar esta resolución a la dicotomía entre el antes y el después. No sé si me acerqué a lo que tú preguntabas. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, porque ya tengo hambre, confieso. No, adelante. ¿Algún estudiante tiene alguna pregunta? Encantado.